Shalom, Javerim. Les habla el rabino Joseph. Damos nuevamente gracias al Santo Bendito porque estamos una semana más en torno al comentario breve de las Escrituras y vamos a compartir la parashá, y de aquí vamos a hacer un link con el Ber Jacob, el pozo Jacob, y ver qué el Brit Hadashah nos dice. Antes lo hacíamos separado, pero había eh, mucha similitud de temas, de tópicos y de instrucciones, de bendiciones, que yo decidí fusionarlos en realidad, entendiendo, cierto, que el Espíritu es el que nos hace comprender, entender las Escrituras y ver que lo que estaba en la Tanaj también lo podemos encontrar en el Brit Hadashah, y que ambos tengan, cierto, el poder de bendecir nuestras vidas, hacernos crecer para la gloria del Santo Bendito. Estamos a viernes 12 de junio del 2020. Corresponde al día 21 del mes de Sivan del año 5780 según el calendario hebreo. La parashá de esta semana es una parashá preciosa. A mi gusto, una de las buenas parashot, uno de los buenos pasajes de las porciones de la Escritura. Y se llama Be'aloteja, que significa en tu iluminar, o cuando ilumines, o cuando enciendas. En realidad es cuando alces, ¿ya? Y se refiere al momento en que eh, el Cohen tenía que alzarse para encender la menorá, ¿cierto? El candelabro de siete brazos. Y esto se encuentra en el capítulo 10 del libro de Números, capítulo 10 del libro de Números. Y vamos a, perdón, rectifico, capítulo 8, verso 1, lo que pasa es que yo voy a leer el capítulo 10. Comienza antes, en el 8.1 hasta el 12.16. Y voy a leer solamente el inicio de este, pero yo, como les acabo de decir, voy a escoger un pasaje de más adelante que es precioso. Dice el 8.1, dice: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés diciendo: Daber el Aarón, ve a Marta el Lav, habla a Aarón y dile a él: Ve al teja, cuando te levantes, et a Nerot, el mul penei a menorá, dice, cuando te eleves sobre la menorá, frente a la menorá, dice, y Airu lleva a Nerot, y enciendas las 7 luminarias, o las 7 velas o candelas. Y esto se refiere, como yo dije anteriormente, al pasaje, ¿cierto? Y hay toda una explicación de por qué dice el mul penei a menorá, hacia el frente de la menorá, en realidad. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con los mundos espirituales superiores. Pero yo no me quiero centrar aquí, quiero ir más adelante, porque aquí más adelante hay un pasaje que es precioso. Y se encuentra, como dije anteriormente, en el capítulo 10, en el verso 11. Dice: y sucedió en el segundo año, en el segundo mes, en el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron, según su orden, del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Esto es cuando comienza, ¿cierto?, el Eterno a moverse en medio de el desierto, ¿cierto? Sacarlos de aquí, moverlos para allá, sacarlos de allá, moverlos para el otro lado. Entonces aquí está dando una descripción: cuándo fue, de dónde salieron, hacia dónde iban, y me quiero detener, quiero avanzar hacia el verso 33. Y aquí quiero centrar mi comentario. Y partieron desde el monte del Eterno 3 días de camino, y el arca del pacto del Eterno iba delante de ellos, se entiende, del campamento, por 3 días, buscándoles un lugar para descansar.
buscándoles un lugar para descansar. Esta es una joya, ¿eh? El arca iba delante del campamento, eh, buscándoles un lugar a los hijos de Israel para descansar. Y quiero decir primero, ¿cierto? Para que nos ubiquemos, estamos en el desierto, este es el segundo año, y estaban ordenados, como hemos explicado en parashot anteriores, los hijos de Israel, o su disposición en el desierto, cuando acampaban y cuando se movilizaban, eso estaba ordenado, no lo hacían, ¿cierto?, cada uno según quería, sino que todo en su debido orden y en su debido tiempo. Entonces estaban divididos, de hecho el Eterno los llama escuadrones, por escuadrones. Iban primero las tribus, al frente iba Judá, Isaacar y Zebulún, y después venían clanes, ¿cierto? Que eran clanes levitas, que eran Gershón y Merari, que son los que desarman la parte externa del Mishkan y tienen que cargarlo. Después vienen otras tribus, Rubén, Shimón y Gad. Y detrás de estas tres tribus viene otro clan, que es el clan de Kehat, ¿ya? Y estos eran los hombres encargados de cargar todos los utensilios, ¿cierto?, internos del Mishkan, la mesa, la menorá, los panes de la proposición y todas esas cosas. Después vienen tres tribus más, Efraín, Menashe, Benjamín, y después las últimas tres, que Dan, Asher y Neftalí. Pero aquí dice, ¿cierto?, algo que nos llama la atención. Y salieron del monte de Dios, del monte de Adonai, camino de 3 días, y el arca del pacto de Adonai iba delante de ellos. Y aquí se produce una cosa extraña, porque habíamos leído en otros pasajes que el arca estaba al medio, y aquí ahora el arca aparece delante de ellos. Bueno, ¿dónde va el arca? ¿Va adelante o va al medio? Y los rabinos se sirven de un midrash, ¿cierto?, que es una historia, un cuento, para explicar en realidad. Y ellos explican, en el fondo, que Kehat era, ¿cierto?, más o menos a la altura de donde estaba el clan de Kehat, iban las tablas de la ley. Pero adelante iban fragmentos de las primeras tablas, es decir, las tablas que se hicieron pedazos, las que Moshe Rabenu hizo pedazo cuando descubrió que el pueblo estaba pecando en el tema del becerro de oro. Entonces los fragmentos, los trozos, los pedazos de esas tablas iban al frente. Y ellas eran las que, podría decirse, era la punta de la lanza, la que iba a la guerra. Esas las sacaban para ir a la guerra. Y en el fondo los rabinos dicen que esa era una especie de iskor, una especie de recordatorio. Un iskor es una remembranza o un recordatorio. Y la pregunta surge inmediatamente, ¿por qué un recordatorio iría delante de los hijos de Israel? Y además un recordatorio negativo, porque esos trozos, ¿de qué hablaban? Era cosa de mirarlo y retrotraerse al momento en que el pueblo se unió contra el Eterno en un acto que a nuestro pueblo le ha costado hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy se está pagando esa deuda, ¿cierto?, por haberse unido en idolatría, en Abodá Zará, delante del Santo Bendito. Entonces, ¿por qué un recordatorio iría delante de los hijos de Israel? ¿O qué representan en realidad estas tablas, ¿cierto?, estas leyes rotas, Bueno, precisamente lo que acabo de decir. Estos trozos de estas tablas representan las leyes quebrantadas, las leyes violadas, las leyes rotas. En realidad, el fracaso y la caída en el servicio al Eterno. Eso es lo que representan. ¿Y por qué eso iba adelante? ¿Por qué eso iba a la carga? ¿Por qué eso iba a la guerra? Eso era lo que iba abriendo paso. Eso era lo que en el fondo enfrentaba al enemigo.
Esa era la punta encargada de la conquista del territorio. Y en el fondo, aquí se unen varias ideas. ¿Cuál de todas brilla con luz propia? Primero, los rabinos enseñan que nuestra debilidad, incluso nuestra debilidad, lo complicado que es para mí servir al Eterno, eso incluso yo lo tengo que poner al servicio del Santo Bendito. Es decir, si vamos a esperar, ¿cierto?, a tener todo el dinero del mundo, todo el tiempo del mundo, la mejor disposición del mundo, o las mejores ganas de servir al Eterno, o estar libre de problemas, libre de preocupación, y estar, ¿cierto?, 24/7 horas de la semana desocupado para servir al Eterno, no lo vamos a hacer jamás. No lo vamos a hacer jamás. Después vamos a ver qué es lo que dice, ¿cierto?, el Brit Hadashah en el Be'er Yaakov, en el Pozo Yaakov, que nos transmite a nosotros. Pero primero es eso, es decir, tomar mi debilidad, y desde esta misma debilidad, ¿cierto? Estoy hablando de una debilidad, no de un pecado. Estoy hablando de aquello que me dificulta, ¿cierto?, servir al Señor. Recuerden el caso de este joven que maldijo el nombre del Eterno, que era, cierto, hijo de una hebrea y de un egipcio, cuando lo enseñamos en su debido tiempo. Entonces, de estas limitaciones, ¿ya?, más que debilidades, de estas limitaciones que yo tengo, de ahí tengo que sacar la fuerza, la entereza, ¿cierto?, las ganas, el empuje para servir al Señor. Y estas tablas rotas y estas leyes quebrantadas, ponerlas al servicio del Señor, en el sentido de que, como dice el Brit Hadashah, considerándote a ti mismo, ¿cierto? Cuando vayas a juzgar a otro, considérate a ti mismo. No vayas a hacer cosas de que tú también caigas en lo mismo. Pero vamos a llegar después a ese punto. ¿Qué era lo importante? Que los hijos de Israel marchaban en bloque. El campamento de los hijos de Israel marchaba en bloque. Pero aquí se da una cosa muy interesante. Dice la escritura que cuando en el verso 35, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Eterno, y que sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y se refiere, ¿cierto?, al arca del pacto, donde estaba la Shekinah, donde estaban estos dos querubines de gloria cubriendo con su rostro con sus alas. Este es el único pasaje, esta frasecita junto con la otra, cuando dice, vuelve, cuando descansaba el arca y Moshe decía: vuélvete ahora, oh Señor. Este es el único pasaje de la escritura donde nosotros vemos que es Moisés el que le da una orden al Eterno. Es decir, enfoquémoslo de otro punto de vista mejor. Es el Eterno el que está esperando una orden de Moisés para levantar el arca y comenzar a moverse en bloque. Esto es extraordinario, amados hermanos. Miren la tremenda bendición que tenían nuestros padres en el desierto. Y, como digo, este es el único pasaje donde vamos a marchar todos, estaban todos listos, estaba todo desarmado, pero el Eterno no se puede mover, la nube no se puede mover, porque el Santo Bendito está esperando la orden de un hombre hecho del polvo de la tierra, para que usted vea el grado de complicidad del Eterno con nuestras vidas, el grado de compromiso del Eterno con nuestras vidas, Él esperaba una orden de Moisés para levantarse. De aquí viene la idea, ¿cierto?, la enseñanza de nuestros sabios rabinos, de que en realidad no eran los levitas los que levantaban el arca. El arca que contenía la gloria del Santo Bendito era la que levantaba a los levitas, y los levitas iban, ¿cierto?, eh, flotando, por decirlo así, o levitando. No sé si la palabra vendrá de ahí mismo, no tengo idea. Pero esa es la idea. ¿Qué es lo importante? Que el Eterno, que iba al centro, ¿cierto?, del campamento, el Eterno era el que cuidaba a todos y cada uno de los componentes de los hijos de Israel. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque eso nos habla, ¿cierto?, de
el cuidado del Eterno por nosotros. La Torá nos enseña de que en todos esos años, ¿cierto? Nunca les faltó, en los 40 años que estuvieron en el desierto, nunca les faltó el maná. Nuestros padres comieron el maná todos los días, excepto en sábado, porque el Eterno también guarda el sábado. Nunca, dice, nunca se le... La verdad es que los rabinos, incluso en este punto yo me quiero detener. Y yo creo lo que dicen los rabinos. Los rabinos dicen, esa comida se asimilaba rápidamente en el organismo y que no era necesidad de incluso de ir al baño. No había baño. Si usted busca en la escritura no hay baño. Hay un solo pasaje que habla de esto y que dice que los hijos de Israel tenían que andar con una estaca, pero dice, cuando salgas a la guerra, no dice cuando estés en el campamento, cuando salgas a la guerra, ¿cierto? Y tengas que hacer tus necesidades, lo vas a hacer un hoyito, haces tus necesidades y después lo tapas, porque Hashem se pasea en medio de tu campamento. Entonces, lo que nos enseñan los sabios hebreos es que todo esto se asimilaba. No había un desecho, y yo lo creo, ¿saben por qué? Porque la escritura dice que tampoco la ropa se envejeció. No se envejeció la ropa, las túnicas, las fibras no se envejecían. Es decir, no había que botar nada en el desierto. Estuve leyendo un documento científico que duda de la historia de los hijos de Israel en el desierto. ¿Y saben por qué? Ellos dicen 2.5 millones de personas en el desierto habrían generado tal cantidad de basura y de desecho que incluso hasta el día de hoy se verían, se notarían. En cambio, no hay nada. No, si en el fondo, ¿qué desecho? Los zapatos no se gastaban en 40 años. Bendito sea el Eterno. Bendito sea nuestro Dios. La ropa no se gastó en 40 años. El alimento que caía del cielo se asimilaba rápidamente sobre el cuerpo y no había desecho tampoco de eso. El agua tampoco faltó en 40 años. Es decir, el Señor no iría a guardar a un campamento dejando detrás de sí una enorme estela de basura y de desecho, porque todo lo que Dios hace lo hace bien y lo hace perfecto. ¿Y saben por qué me llama mucho la atención? Porque el estar dentro del campamento o estar bajo esta nube le significaba al pueblo la manutención, le significaba al pueblo la calefacción y la luz en la noche, le significaba al pueblo, ¿cierto?, estar cubierto del sol durante el día. Le significaba en realidad al pueblo un estado de seguridad y un estado de bienestar como pocas veces se ha visto, ¿cierto?, en otro contexto. Eso quiere decir que el que salía del... Bueno, y eso explica por qué no tenemos datos ni registros de que alguien se aburrió y agarró sus cosas y se fue, pues se marchó, se mandó a cambiar, como decimos acá en Chile. No, ¿por qué? Porque la gente sabía que saliendo de ese perímetro afuera le iba a faltar el agua, el alimento, la ropa, el calzado, la seguridad, la tranquilidad, y todo eso es lo que nos ofrece el Santo Bendito cuando estamos dentro del campamento de los santos. Dentro del campamento de los santos. Porque, por eso me llama la atención lo que dice acá. Dice que partieron desde el monte del Eterno, camino de 3 días. El arca del pacto del Eterno iba delante de ellos por 3 días, buscándoles un lugar para descansar. Y esto me conecta con la idea del buen pastor. Por eso el rey David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Él es el que busca buenos pastos para mí. Ni siquiera tengo yo que buscarlo. Me va a llevar a fuentes de agua limpia, de agua clara. Él me va a sostener. Su vara y su cayado son los que me infunden aliento. En medio de estos tiempos, en medio de esta crisis, en medio de esta confusión en la que se mueve el mundo, tenemos que recordar estos pasajes. El Señor es nuestro pastor, pueblo del Eterno. El Señor es nuestro pastor. No nos va a faltar, no nos va a faltar, siempre y cuando nosotros hagamos, ¿cierto?, lo que dice la Escritura. A pesar de que literalmente
el Brit Hadashah no lo podemos aplicar por razones de pandemia y de cuarentena. Pero dice acá, ¿cierto? Consideraos unos a otros. Estoy en el libro, en el Sefer Ibrit, en el libro de los Hebreos. Dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bendito sea su nombre. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día del Señor se acerca. Claro, hoy día puntualmente no lo podemos hacer porque estamos en estado de emergencia, ¿cierto? Porque estamos en medio de una pandemia, pero tenemos otros dispositivos. ¿Por qué no nos conectamos? ¿Por qué no nos conectamos de nuestros hermanos, de la Shekinah, de la gloria, de la nube, ¿cierto? Y no vaya a ser cosa, dice este mismo libro, no vaya a ser cosa, ¿cierto? Que alguien parezca no haber alcanzado el reposo del Señor. Me preguntan a mí que dónde está el cielo. Y yo digo, donde esté el Santo bendito. Ese lugar es el cielo para mí. Ese lugar es el cielo para mí. Para una oveja, ¿dónde está el cielo? Al lado de su pastor. Ahí está. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por los tiempos que estamos viviendo. En medio de nosotros está el Santo bendito. Él es el que procura nuestra bebida, nuestra comida, nuestra ropa, nuestra seguridad. Seamos obedientes a las leyes humanas incluso, seamos obedientes a las leyes humanas. Y no salgamos del campamento del Eterno, porque ese campamento es el que nos procura todo lo que necesitamos. ¿Saben para qué? Para atravesar este desierto. ¿Quieres atravesar este desierto solo? Solo no se puede hacer. Solo no se puede hacer. Por eso los hijos de Israel se movían y se movían en bloque. ¿Por qué? Porque era el Eterno el que les buscaba. No eran ellos. Era el Eterno el que les buscaba un lugar para descansar. Mire qué bueno es el Eterno con nosotros. Tenemos que dar gracias al Señor, porque tenemos una palabra viva. No lo que yo hablo, obvio, lo que está aquí escrito. Pero esto, para hacerlo vivo, tenemos que leerlo, tenemos que decirlo, tenemos que pronunciarlo, tenemos que proclamarlo, como yo lo he dicho varias veces. Tenemos un enorme listado de solicitudes de tefilá, de oración, pero tengo otro listado también enorme de personas que el Señor los ha levantado casi de las puertas de la muerte. Y eso nos demuestra de que estas palabras son verdaderas, estas palabras son ciertas, porque fiel es el que prometió. Entonces, unámonos más ahora, estemos preocupados unos por otros, demostremos que somos, a pesar de que físicamente estamos separados, somos el campamento del Señor, somos el campamento del Señor. Y el Señor está en medio de nosotros, porque Él es quien procura nuestro bien. Esperamos y espero en el Eterno que el Señor nos haga entender. Apenas se levanten estas restricciones y apenas se pueda, unámonos, congreguémonos, no caigamos en esta pésima costumbre que se ha desarrollado en medio de nosotros hace ya algunos años, en que no, lo veo por televisión o lo escucho por radio, pero yo no voy. Y no voy porque el siervo es así, o porque los hermanos son asá. Da lo mismo, porque en medio de los hijos de Israel es donde tu carácter, tu forma de ser va a ser moldeada, va a ser probada y va a ser pulida. En casa el Eterno no tiene cómo pulirte, cómo tratar con tu carácter, no tiene cómo cambiarte, no tiene cómo ponerte bajo presión, sino aquí, en medio del pueblo. Por eso yo digo, no tenemos ni un dato de que alguna tribu llegó y se fue adelante. Ya, yo me voy adelante, ustedes véanme, yo me aburrí de esto. No, ninguna. Excepto esas 2 tribus y media, pero ya estaban para entrar en la tierra prometida, ¿cierto? Pero en el desierto, no. Todos se movían juntos, todos juntos. Se levantaba la nube, el Eterno con eso estaba dando una señal, nos vamos de acá. Está todo listo, está todo desarmado. Y el Eterno esperaba
la orden de Moisés para levantarse y empezar a caminar y buscar un lugar de descanso para sus hijos. Quiero terminar con una palabra que es preciosa. Dice, así dice el Señor, me acordé de ti. Me acordé de ti, dice, de los años de tu juventud, cuando andabas en el desierto en pos de mí, en tierra no sembrada. ¿Y por qué dice en tierra no sembrada? Porque nos está diciendo, la provisión no venía de la tierra. Tú no trabajaste ni un día en 40 años, pero llegaba del cielo. Así también nuestra provisión, así como nuestros padres comieron el maná en el desierto, así el Eterno nos ha dado el maná vivo, el pan de vida, que es Yeshua nuestro Mesías. Yo espero de todo corazón que estas palabras sean de bendición para ustedes y el Eterno nos dé, en medio de este desierto enorme que estamos atravesando, nos dé la seguridad, la confianza de que no nos va a faltar ni el alimento, ni la bebida, ni la ropa, ni el calzado, ni la calefacción, ni la sombrilla cuando el sol brille fuerte, porque el Eterno es fiel con nosotros. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.